datos, o sea, mi carpeta, donde yo tengo todo, y se van a dar cuenta que se generó un nuevo archivo, como el nombre que yo le puse, ayudantía 1, ¿sí? Si ustedes lo abren, me está diciendo de dónde ocuparon este archivo, que es un archivo de texto, y la hora en que ustedes lo hicieron. Este archivo se los vamos a pedir para saber que ustedes efectivamente trabajaron en su trabajo, y no estaban copiándose unos y otros, solamente para eso. ¿Ya? Ahora vamos a ver la base de datos. Para eso nosotros vamos a Data, ¿sí? En la barra de herramientas, Data Browser, ¿sí? Y les aparece la base de datos. Estos son todos los números, todas las variables que están ingresadas, que nosotros vimos que estaban aquí, ¿sí? Son todos estos datos que ahora tenemos en el Data Browser. Este es solamente de lectura, es para saber si ustedes subieron bien la base de datos, si están todas las variables que ustedes están usando, y que por lo tanto estamos trabajando bien, ¿sí? Lo importante es que Stata solamente trabaja con números, ¿ya? Así que no se pueden ingresar otros caracteres como puntos, espacios u otros. Entonces, para que funcione Stata, tengo que cerrar el Data Browser. Y me quedo solamente con las ventanas que tenía en un inicio. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es dar nombre a las variables. Como nosotros tenemos las variables que están genéricas. Aquí en este caso, sexo, edad, pregunta 4, pregunta 9,1, etc. Cada uno de ustedes puede generarle un nombre a esa variable. Esto se hace a través del comando gen de generar una variable. Le pongo nombre, por ejemplo, variable independiente 1. Acuérdense siempre que para no confundirse, ayudan los espacios colocarlos abajo. Siempre en la línea, esa de abajo es un espacio, ¿ya? Claro, porque si nosotros no pusiéramos los espacios, él creería que esto es así. Claro. El espacio en el fondo nos está marcando todo. Esa línea nos marca todo, que dejamos un espacio, tenemos después los números. Claro, si yo lo dejara sin los guiones abajo, lo que me diría es que la variable se llama var, y que existe estos serían datos extras que no los podría ocupar. Yo los voy a hacer enter y por lo tanto me dice que es un nombre inválido. Error, exactamente. ¿Ya? Yo por eso utilizo... Es súper importante el guión como espacio. Acuérdense, espacio igual guión bajo. Eso memorícenselo cuando trabajen con Stata. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces, ahora, yo ingresé pregunta 4. Si ustedes borran pregunta 4 y se van hasta aquí, hasta donde están las variables, yo lo puedo simplemente hacer clic y me va a aparecer. ¿Ya? Y que por lo tanto no necesito aprenderme de memoria los comandos, solamente tengo que saber ocupar Stata. Saber que haciendo clic, por ejemplo, aquí, me va a volver a esta pregunta. Haciendo clic aquí, me va a volver a esa sentencia. ¿Sí? Entonces ahora le generamos una variable, un nombre a la variable. Ya, esto lo que hizo es que yo ahora a la pregunta 4 la llamo variable independiente 1. ¿Para qué me puede servir esto? Para no confundirme y, como les decía a ustedes, para que cada uno trabaje con los datos que para ustedes son importantes, con las regresiones que van a ocupar, efectivamente con que cada investigador tenga el nombre de sus variables y que por lo tanto mi trabajo no sea igual al del otro. Yo las voy a llamar, para mí va a ser más fácil quizás llamar la variable dependiente 1, para otra va a ser más fácil llamarla encuesta del Congreso, y simplemente para eso generamos estas variables. Sí, Mónica, una acotación cortita para ir enchufándolo con lo que vimos en la otra clase, porque esto es súper importante lo que acaba de decir. Variable independiente, ese término hay que grabárselo en la mente. La niña que estaba exponiendo hoy día, la número 1, ¿se acuerdan? Ella hablaba de los decretos. Entonces ella lo que quería hacer era explicar por qué esos decretos, por qué el Estado, el gobierno, el Ejecutivo usa decretos y cuáles, quería explicarlo. Entonces su variable dependiente eran esos decretos. Las variables independientes son todas las que explican eso, ¿ya? Entonces cuando nosotros usamos una base de datos, por lo general, por regla, lo que tratamos es de identificar qué números de esa base de datos nos representan esa variable dependiente. Sería en el caso que ella tuviera con números decreto,
que se dictan en años distintos, y luego otros números que están referidos a otras informaciones que van a ser variables independientes, que nos van a ayudar a explicar eso. Van a ser los explicadores de por qué ocurre eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Si volvemos a la encuesta que teníamos aquí, como yo les iba diciendo, pregunta 21,1 es nuestra variable dependiente, ¿cierto? Y todas las demás son variables independientes que pueden estar afectando a la variable dependiente. Y por lo tanto, nosotros en vez de quedarnos con pregunta 21, por ejemplo, para que diferenciarla del resto de las otras variables, podemos llamarla congreso, variable dependiente, dependiendo de lo que ustedes quieran. Claro. Como para definir cada una. La dependiente es lo que se quiere explicar. ¿No? Los científicos usan la palabra explanandum. Explanandum. ¿Sí? Es lo que se quiere explicar. Karl Popper, alguien que ustedes tienen que leer alguna vez, usaba este término, explanandum, lo que se quiere explicar. Lo que yo hice aquí es generar una variable que se llame congreso, que va a ser igual a mi pregunta dependiente, así a mi variable dependiente, que es la pregunta 21-1. Esto para que saber que así se llama. Ahora, si la 21-1, ¿cuál es esa pregunta? Es la que mostré de esta. ¿Pero la leyeron bien? A ver, sí, la dice, leímos. ¿cuánto confía? Perfecto. ¿Sí? Y entonces ahí la dependiente va a ser cuánto confía, ¿no? Pero nosotros vamos a tratar de explicar por qué confía mucho o confía poco, etcétera, y todo lo que nos ayude a explicar va a ser independiente. Si nosotros volvemos a lo que decía volvemos a data, en la barra de herramientas. Data Editor o Data Browser nos entregan la misma base de datos. La diferencia es que Browser sirve solo para lectura y Data Editor nos permite cambiar los datos o modificarlos o darles nombres, valores, etc. Vamos a abrir Data Editor. Si nos vamos a la pregunta 21,1, que está aquí, ¿sí? ¿Me siguen? Ya. Se dan cuenta que estos valores toman 1, 3, 1, 3, dependiendo de si es que yo en mi encuesta respondí que el Congreso Nacional confiaba nada, que es un número 1, poco, número 2, algo, número 3, bastante, número 4, mucho, número 5 y no sabe, no responde, número 99, ¿cierto? Y por lo tanto cada uno tiene solamente números.